Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 4 de San Mateo. Aquí se nos presenta como las tentaciones, decíamos, en una forma continuada y en una forma así exegética, por lo menos de una forma muy sencilla. Estamos procurando entender el aspecto teológico más bien de San Mateo en este capítulo 4. Decíamos que las tentaciones en realidad no la tenemos que mirar tanto como algo que pasó hace 2000 años, ¿verdad? Con Jesús, sino que eso mismo que se nos trae nos hace entender a nosotros que esas tentaciones suceden en el día a día con nosotros. Aquí incluso con las respuestas de Jesús nosotros entendemos muy bien ante esa propuesta, ¿verdad? Que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El hombre no vive solamente de pan. Es decir, es una formación integral, es todo el hombre que necesita formarse. El otro, si tú eres Hijo de Dios de nuevo, tírate abajo porque está escrito. Ya dijimos el hecho de está escrito. Significa es una obediencia total también a la palabra de Dios. Escuchar lo que el Señor nos dice a través de la Biblia. Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Aquí también el elemento fundamental del no tentar verdaderamente, ¿verdad? O sea, el ponerse en manos sino una confianza total, ¿verdad?, con el Señor. Aquí es el hecho de confiar en Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente Él nos ha dado? Entonces, una confianza absoluta en el Señor. Aquí parece que no hay una confianza. Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, ¿verdad? Porque Dios dará órdenes. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. ¿Por qué? Y porque Dios ya te ha dado todo. De Gorecopama. Entonces, vean mojiñoñana, tenés que hacer trabajar, tenés que darle vida a todo lo que recibís. Y después, por último, este otro también, el hecho del poder. Aquí también es muy interesante porque le está diciendo, te daré todo esto si te postras a adorarme. Jesús le responde, retírate, Satanás, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Es decir, tenemos todo el poder
en nuestra vida el Señor nos ha regalado todo. Esto es entonces un confiar totalmente en ese poder y en esa fuerza. ¿Pero para qué? Para ordenar, decíamos. No es un abuso de poder. Entonces miremos un poco los capítulos anteriores de nuestro curso bíblico y vamos a volver a entender mejor cada una de estas tentaciones. Queremos seguir un poco más y nosotros aquí ya estábamos hablando de la masa, es decir, de la comunidad, de la iglesia, del grupo humano, cómo nosotros respondemos a esto que el Señor nos propone. Porque con facilidad nosotros vamos detrás, entre comillas, ¿verdad?, de aquellas cosas que brillan. Pero nosotros sabemos esa frase que dice, no todo aquello que brilla es oro. Y entonces no nos dejemos engatusar, no nos dejemos llevar entonces por las falacias. Porque esto es elemental tener en cuenta, porque si no podemos caer en este problema serio. Las masas buscan pan. Jesús pudiera responder a su problema convirtiendo verdaderamente el alimento todo, en alimento todo. O sea, Él puede responder. Él es Dios, ¿verdad? Podría hacerlo. Pero atención, ¿no hubiera sido así el auténtico Mesías? Si nosotros leímos anteriormente sobre el mesianismo, que están esperando en un Jesús que haga todo, en un Dios que se manifieste y que nos regale todo, entonces aquí Jesús nos presenta todo lo contrario. Pero al brindarnos la comida sin trabajo, el Cristo nos hubiera convertido en solitarios satisfechos. Es decir, vamos a estar siempre ahí como pedigüeños. Vamos a estar entonces, entre comillas, ¿verdad?, como estos pedigüeños que están continuamente sin el esfuerzo, sin la lucha, sin hacer ese camino, ¿verdad?, de salir adelante. Evidentemente, una vez conversando con el Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, ya hace más de un año, ¿verdad?, un año, que falleció este gran obispo. Él me ordenó a mí diácono, sacerdote, y le agradezco tanto su sabiduría y su santidad también. Entonces, conversando con él, una vez justamente me decía con respecto a estas situaciones de la pobreza o situaciones de los que mendigan y que piden el pan o que piden algo. Yo le cuestionaba un poco y le decía, ¿verdad, Monseñor, ¿cómo es que estas personas, ¿verdad?, llegan a esto? ¿Cómo es que siempre están ahí y vienen una vez y vienen otra vez y te piden y siempre están en el famoso pedir? ¿Será que nosotros no estamos alimentando la misma pobreza o no estamos haciendo que ellos continúen, ¿verdad?, en estos solitarios que no son capaces de ir adelante? Se calló, así me miró y me dijo, en realidad te tengo que ser muy sincero. El corazón del hombre es un gran misterio. Por lo tanto, primero, no podemos juzgar. Segundo, vos tenés que saber que para ellos ese es el único mundo en el cual ellos en este momento están viviendo. Su formación, su educación, su manera de vivir y su forma de vivir en este momento es eso. Ahora, si querés cambiarlos o si querés ayudarlos verdaderamente a salir de esa situación, lo que tienes que hacer es vos personalmente comenzás a acompañarlos, a juntarlos, a educarlos, a ayudarlos y a salir de esa situación. O si no, siempre no pienses que solamente porque le niegas, ellos cambiarán de actitud. Muy interesante, ¿verdad? Una reflexión que él lo hacía de un obispo que vivió por el Chaco, un obispo que vivió mucho en parroquias y sobre todo visitando a la gente, a las familias, visitando a los pobres. Una persona que se ha formado muy bien también en la sociología, porque él era sociólogo verdaderamente. Entonces, entraba en el corazón del hombre, o sea, entender al hombre en primer lugar. No juzgar simplemente y decir, porque siempre está pidiendo, no se lo voy a dar. Es el único mundo y la única posibilidad que él tiene para vivir. En este momento, en esa situación que se encuentra, no podés cambiarlo. A no ser que, y ahí viene entonces. Y esa es la exigencia, ¿verdad?, del Evangelio que también el Señor nos da a nosotros. O aquí, o una u otra. Nosotros acompañamos, damos y por lo menos podemos paliar de cierta manera lo poco que en ese momento te están pidiendo. Es una caridad que le estás haciendo, lo poco.
O si no, directamente, si quieres que cambien, vos tenés que en primer lugar cambiar, a bajarte. Es lo mismo de Jesús. Jesús, Dios, deja su condición de Dios y se hace igual que ese mendigo, igual que ese pobre. Nos cuesta, nos duele, pero los santos lo hicieron, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all.
Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Nuevo Testamento. Desde una reflexión tan profunda de una tentación, ¿verdad?, que tiene el hombre. Nosotros decíamos, no hubiera sido el auténtico Mesías, ¿verdad?, el que convierte esa piedra en pan. ¿Será que ese es el Mesías verdadero, el que tiene toda la fuerza, que todo tiene el poder de convertir esa piedra en pan? Es la pregunta. Pero sin embargo, nuestra respuesta es, al brindarnos la comida sin trabajo, sin esfuerzo, sin lucha, lastimosamente esto es lo que nos confunde tantas veces, ¿verdad?, esperando todo desde afuera, ¿verdad? El Cristo nos hubiera convertido en solitarios satisfechos. Buscar el pan es cosa nuestra, es el hacerse humano, ¿se dan cuenta? Es el empeño, es la lucha. Fíjense cuando nosotros en la Eucaristía tomamos el pan, el sacerdote dice, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, ¿viste? Por este pan, fruto del trabajo del hombre. Es buscar el pan, pero ciertamente que nosotros lo ofrecemos de nuevo al hombre. El vino, la misma cosa, ¿verdad? Están significando y están trayendo toda nuestra inquietud, todo nuestro deseo y todo nuestro empeño también. Es decir, que nosotros ponemos algo para que el Señor lo pueda transformar después en ese fruto verdadero de un cambio, de una vida diferente, pero desde el esfuerzo, desde la lucha. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos ciertamente de tu generosidad, porque en Decolaemos en Ñoya Ñandillara, Daigore. De nuevo es un regalo, pero ese regalo que exige de nosotros también nuestro empeño. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque el otro, eso que decíamos con el Monseñor Zacarías Ortiz, nos puede hacer recordar ese empeño ciertamente que aquí nos está diciendo, pero el otro parece que es un no empeño. Pero entonces aquí tenemos que mirar desde otro punto de vista. El empeño va a ser el empeño de la comunidad, el empeño entonces de la sociedad para que no existan los pobres, el empeño nuestro para acompañar verdaderamente a ese que sufre, a ese que está en esa miseria, a ese que está sin educación. ¿Se dieron cuenta? Porque en el fondo, lo digo así entre comillas, el culpable de una situación de pobreza, de una situación de injusticia, de una situación paupérrima en que podemos encontrarnos como comunidad, como iglesia, como país. ¿Quién tiene? ¿Dios? No, la tenemos nosotros. Si Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Entonces aquí está la riqueza, entonces nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad? Eso mismo que Dios nos ha dado, nosotros con el esfuerzo la transformamos y de nuevo la volvemos a ofrecer. Es nuestro empeño que hará germinar y hará crecer entonces esa semillita que nosotros plantamos. Fíjense que también todos los evangelios, luego, porque esta es la buena noticia, ¿verdad? Una la toma de una o de otra manera. San Juan, por ejemplo, en el capítulo 2 la toma muy bien con el famoso episodio, la narración de las bodas de Caná. Cuando falta el vino, no es que Jesús entonces hace una cosa así mágica y hace que se convierta, no sé, el agua o que aparezca ahí tinajas, ¿verdad?, de vino, o así que aparezca las tinajas que estaban ahí ya llenas de vino. No. Jesús lo primero que les llama a esos que trabajan, a los trabajadores les llama. Y le dice, che, socio, ¿saben qué van a hacer? Van a llenar estas tinajas. Ustedes, ahí está, van a hacer. Tienen que traerme agua. Me tienen que llenar, le dice, las tinajas. No es que solamente a la mitad ahí vemos y el esfuerzo del hombre.
Ustedes tienen que llenarlo. Y después, ¿qué dice? Y después justamente Jesús no hace tampoco, como decíamos hace rato, nada mágico. Nosotros lo hemos presentado a Jesús hace rato diciendo, Jesús no ha sido un mago. No utiliza los prodigios como un medio de simple propaganda o de dominio para decir, a ver, ya imagina, yo soy el Mesías, yo soy el Dios. No, Jesús le hace trabajar, nos hace descubrir que había sido toda la potencialidad la tenemos nosotros porque Dios ya nos ha regalado. Entonces Él nos acompaña y nos hace descubrir y nos hace entrar en este empeño, en este deseo de hacer crecer, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra familia. Entonces Jesús, una vez que ellos llenan las tinajas, ¿qué le dice? Inmediatamente le dice, saquen ahora, saquen ahora. Acabamos de poner el agua, vea, saquen ahora. ¿Cómo? Pusimos agua. Vamos a volver a sacar. Ya, pero si pusimos el agua, saquen ahora, saquen ahora. ¿Entendieron? Saquen ahora. Sacan, ¿y qué sacan? El vino ya. Bueno, este lenguaje, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar que para que se produzca, entre comillas, el vino, porque el vino significa la alegría, ¿verdad? En la familia. El vino significa la alegría, el gozo, el banquete pascual. Es decir, la realización plena de la familia, del hombre, de la humanidad, del país, lo que sea. El vino significa eso, el dios Baco. Bueno, entonces al sacar, dice, lo que ellos pusieron ahí, y ellos saben que pusieron agua, pero el esfuerzo nuestro, con la ayuda de Dios verdaderamente se convierte en esa alegría, se convierte en ese vino. Jesús no hizo nada mágico, Jesús no es un mago. Jesús no está haciendo propaganda y ahí se pone, dale, venga a la televisión, vengan todo el mundo aquí, porque en este momento yo les voy a demostrar que yo soy el Mesías, que yo soy el Dios. Miren bien lo que voy a hacer. ¿Qué tienen ustedes aquí en estas tinajas? Ustedes tienen agua, muy bien. Miren, venga usted, corrobore, toque, mire, saque con un jarrito, pruebe. ¿Qué es? Agua, sí. Listo, ahora, bueno, cierren sus ojos o lo que sea. Estoy haciendo un poco, disculpen, un poco de payaso, pero es solamente para explicar que Jesús verdaderamente lo que quiere es más bien nuestro esfuerzo. Y en la medida en que nosotros hacemos ese esfuerzo, automáticamente, consecuencia del esfuerzo, de la lucha, eso se convierte entonces en la alegría. Quiere decir que si nosotros, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, nosotros estamos en una situación de dificultad, de problema, que falta la alegría, que vienen los problemas, que vienen las peleas, etc. ¿Cómo vamos a solucionar? No es que vamos a esperar que Dios venga y haga, como les dije recién, un baracatuti trati la trampati, ¿verdad? No, nada que eso. Sino que el Señor directamente te pide tu esfuerzo. Vos tenés que poner tu esfuerzo. Y en la medida en que pusiste tu esfuerzo, entonces eso se convertirá en la alegría de Dios, en la alegría de tu familia, en la alegría de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la teología de San Mateo. Estábamos mirando y estamos mirando siempre este capítulo 4, tan interesante, que nos habla de las tentaciones. Pero las tentaciones que el hombre, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos como... Esto es como un paradigma, dijimos. La palabra paradigma quiere decir modelos, ejemplos concretos, donde nosotros podemos ir metiendo los diferentes elementos que vivimos, las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, dentro del paradigma vamos metiendo las 3 P, siempre se le llamó así de los documentos de la iglesia, sobre todo, ¿verdad? El poder, el placer y la plata. Miala ñane problema, miala tentación. Entonces, poner toda nuestra confianza o en el poder, o en el placer, o en la plata. Elementos muy humanos, pero que al final sabemos que no nos van a responder. Eso no nos dará, entre comillas, la plena realización, ¿verdad? No nos dará jamás la plena realización
como personas, como humanidad, como nación. Entonces, buscar el pan es cosa nuestra. Es decir, es un empeño que nosotros tenemos que hacer, porque Jesús no es un mago que nos va a dar así. Es el hacerse humano, es el hacerse humano. Qué linda esta expresión, porque nosotros en la medida en que vamos buscando, nos vamos ofreciendo, nos vamos entregando, vamos sudando, por decir así, nosotros también nos vamos humanizando. Buscar el pan es ante todo un medio en el camino en que tendemos hacia Dios del que vivimos. Es un medio, es un medio. Qué lindo que es en el camino en que tendemos hacia Dios. Es decir, es una búsqueda continua que nosotros estamos haciendo, la búsqueda del pan, que aquí para nosotros será entonces una búsqueda continua de nuestra propia felicidad. Es una búsqueda continua de encontrarnos con nuestra propia esencia, lo esencial, lo fundamental, lo existencial. Fíjense que también la samaritana, Juan capítulo 4, en un momento ella le dice: Señor, dame de esa agua para que yo nunca más venga aquí. Aina yugo abelase cántaro, mire, para llevar agua. Entonces le dice: Señor, danos de esa agua, por favor. Así entonces, Señor, voy a descansar. Sin embargo, Jesús le dice: no es esa el agua que yo estoy ofreciendo. El agua que yo les voy a dar verdaderamente es otra cosa. Es la vida, es la integralidad. Parece que el hombre siempre buscamos el menor esfuerzo, ¿verdad? Y ese sería el fruto, ¿verdad?, del pecado, decimos nosotros, o sea, de nuestra propia limitación. Porque el pecado es cuando nosotros nos consideramos y queremos, de cierta manera no aceptamos nuestra condición de ser limitados. Entonces el pecado es querer ser como dioses, justamente. Es decir, no queremos depender de nada ni de nadie. No aceptamos, en síntesis, nuestra propia condición de limitación. Los fariseos piden siempre una señal del cielo, nos dice la palabra del Señor. Jesús era famoso en sus milagros. Jesús que hace milagros con una intención, ¿verdad?, que ya hemos reflexionado en otra oportunidad. Pero Jesús es famoso por sus milagros. Pero todos se mostraban en el fondo como enigma. En el fondo, todos estos milagros como enigma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está haciendo? Les llama la atención. ¿Qué está queriendo significar, verdad? ¿Por qué el Señor está haciendo estos milagros? ¿No pudiera realizar un gesto decisivo? ¿No pudiera realizar un gesto decisivo? Lo que el Señor hace, lo que Dios está haciendo en la vida del hombre. No pudiera hacerlo ya de un pst, como el dios Zeus, decíamos, ¿verdad? Nosotros, eso siempre le ponemos como ejemplo. El dios Zeus, ¿verdad?, que actúa así con el rayo famoso y cambia, convierte. Bueno, no pudiera realizar un gesto decisivo el Señor con una sola vez, entonces que cambie todo. En realidad la respuesta es no. El verdadero milagro es Jesús. Atención, el verdadero milagro es Jesús. No podemos entonces, dice, quedarnos con lo externo. No podemos quedarnos simplemente con el agua convertida en vino, sino que tenemos que ir hacia el autor de ese milagro. Pero el autor de ese milagro, ¿qué es lo que hizo? El autor de ese milagro nos ayudó a que nosotros hagamos el milagro. ¿Quién hizo el milagro? La presencia de Dios, evidentemente, la presencia de Jesús. Pero Él está comandando. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que logró hacer el milagro? Y son esos que están trabajando, que se están empeñando. Al final, gracias a ellos, el agua que viene, que se llena, es esa agua la que después se convierte en el vino. Y además dice el vino de mejor calidad. Entonces significa que sí o sí se necesita el esfuerzo. Porque uno puede decir, bueno, ahí están las tinajas que están todas vacías. Y entonces Jesús, aquí no va a haber conversión. Jesús, no sé, hace una magia, ¿verdad? Hace una magia. Hace aparecer vino, sería eso, ¿verdad?
Y entonces están vacías las tinajas y yo se llena esas tinajas de vino puro, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, una magia total. Sin embargo, aquí no te dice nada de magia, sino que al contrario, ¿verdad? Te pide el esfuerzo, te pide la lucha. Y ese esfuerzo es lo que se convierte después en ese gran milagro del amor, de la entrega, de la generosidad, del empeño que hacen estos servidores. El único prodigio es el amor que ofrece, ¿se dan cuenta? Es el amor que uno ofrece. Es el empeño máximo que uno puede dar por la gente. La esperanza que nos abre el reino cuyas puertas nos señala. La esperanza. Esto se nos señala de esta manera. Hay una esperanza que nos abre el reino cuyas puertas nosotros tenemos ahí por delante. Este es el reino hacia donde nosotros estamos caminando y queremos llegar. Bueno, quien busque algo distinto tienta a Dios, le está negando. Entonces, el que busca a Dios para que le haga milagros, entonces le está negando a Dios. Fíjense, esto es importante que tengamos en consideración. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tu luz que quiere en mí se verá de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Por eso ven, Espíritu Santo.
quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto. Estarse como alimento. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. ¿A dónde iré? Madre mía, de tu mano al cielo he de llegar y contigo voy a estar. Intercede por mí hasta el final y acompáñame en mi andar. Guíame con tu luz hacia mi Jesús. Cúbreme con tu manto y voy a adorarte en silencio, a decirte que quiero pasar contigo por toda mi vida, a cantarte que no puedo vivir sin tu amor, que es locura, que es razón, que da vida y que da color a mi cielo, Cristo, amor, ese amor de muerte en cruz, esa luz que vino a encenderme la luz y a llenar el vacío que solo llena. Cambio mi lamento a danza, me llenó de esperanza, me eligió, me abrazó, me sanó, me limpió, me amó, me ha dado vida nueva, dejó la amargura afuera y yo le capto, le alabo y levanto los brazos al cielo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Porque no encuentro deleite en este mundo que gozarme en tu presencia por el resto de mis días, ya que todo en este mundo es pasajero. En mí solo hay un anhelo, ver tu rostro algún día y posarme en tu presencia y llorar de alegría
quiero alabar, tu nombre exaltar, en espíritu y verdad. Quiero gritar tu majestad, es grande tu amor y tu bondad. Te quiero alabar. Te quiero alabar. Porque aunque no te vea, estás, porque yo sé que no te irás, porque tu amor sigue igual, tu amor no cambia, sigue igual, porque no cuentas mis caídas, me levantas y me animas, tu amor es sin mentira, no vacila, no. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, que nos invita a dar pasos concretos en nuestra vida de todos los días. Decíamos que el único prodigio es el amor que Dios ofrece, la esperanza que nos abre el reino cuyas puertas nos señala, la esperanza, su amor, su presencia. Quien busque algo distinto, tienta a Dios. Ya tentaina Ñandeyara. Le estamos tentando, le estamos pidiendo, como se dice, peras al olmo. Le estamos pidiendo a Dios un milagro que va mucho más allá. Y realmente esta es una tentación, ¿eh? Yo también tengo que confesar, y lo confieso aquí en público, ¿verdad? Porque una vez con ella lloré, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, Señor, quiero que suceda esto, Señor, quiero que. Bueno, ¿y vos qué hiciste? O sea, ¿cuál es tu esfuerzo para que suceda eso? Entonces yo pongo esa manito, ¿verdad? Pero algunas veces tampoco sucede, ¿verdad? Y eso es lo que yo les decía. Esas personas que tantas veces me dijeron, ¿verdad? Yo, padre, recé tanto por la salud de mi mamá, recé tantos años. Y me sacrifiqué y hice esto y después se murió. Dios no me escuchó, Dios no me quiere, no creo más en Dios, no me voy más a la misa, no quiero más saber nada de Dios. Ya. No entendéis hoy. No entendemos absolutamente nada. Porque justamente eso nos está diciendo. Aquí no es una cuestión de magia. Aquí es entonces entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Nuestra limitación es nuestra limitación. Es decir, el hombre siempre está expuesto a esta limitación. Y en la limitación entra todo. En la limitación entra la enfermedad, en la limitación entra la muerte, en la limitación entra el accidente, en la limitación entra en la incapacidad de hacer algo, en la limitación entra la imposibilidad de conquistar algo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos que dar pasos concretos, queridos amigos, para que podamos entender, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere regalar y qué pasos verdaderamente quiere dar con nosotros, para que entendamos eso mismo que nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, todos se mostraban en el fondo como un enigma, ¿verdad? Todos los milagros de Jesús, porque siempre te tira la pelota y se queda ahí. Siempre tira la pelota, como ese pelotatatá, digamos, que ahora está en tu cancha. Y entonces queda ahí. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir? No pudiera realizar un gesto decisivo, decíamos. ¿Será que el Señor ya no puede hacer un gesto y ya es decisivo para siempre? Y esto es casi como entonces considerarnos eternos nosotros, ¿verdad? Fíjense que volvemos a la tentación, porque nosotros estamos en el capítulo 4, que nos habla de la tentación. Pero entonces, ¿qué clase de tentación estamos reflexionando aquí? Esto cuando pedimos un gesto, ¿no pudiera realizar el Señor un gesto decisivo? Miremos Génesis capítulo 3, versículo 5. La tentación de la serpiente para con Eva, ¿qué es? Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar, en este caso, ¿verdad?, tentados, la serpiente que le está tentando al hombre, y le dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Aquí está. Entonces, es un gesto decisivo. Ustedes ya van a ser dioses. Ya no van a necesitar, porque ya no van a estar dentro
de lo caduco, ya no van a estar dentro de esa limitación, dentro de lo que significa la muerte. Ustedes ya pasaron, ya están por encima. No, el verdadero milagro es Jesús, decíamos. Entonces es una adhesión a Jesús, es tener a Jesús. Pega con el verdadero milagro. Y yo por eso siempre decía, ¿verdad?, que el verdadero milagro, y casi diría, me atrevería a decir, el milagro verdadero es la conversión del corazón y de la vida. Vean el verdadero milagro, es decir, dejarnos convertir y entender esta propuesta del Señor. Esto es lo más difícil, convertirte y entender qué es lo que Dios quiere de vos o cómo Dios quiere que vos te realices. Eso es lo más difícil. Nosotros andamos por las ramas y nosotros, como ya les dije en otra oportunidad, parece que vamos, ¿saben cómo? Yo suelo pensar, algunas veces miro una mosca, son los que vuelan un poquitito más fuerte, o si no, algún otro animalito, ¿verdad?, que vuela. Y está el blindex, ¿verdad?, o un vidrio bien transparente. Viene, zzz, pum, choca algo, no se golpean mal, se caen allá, las alas mueven, se vuelve a levantar, zzz, pum, zzz, y está ahí, ¿verdad?, contra ese blindex, buscando por dónde salir, por dónde volar. Y nosotros muchas veces así somos, ¿verdad? Como que miramos más allá, parece que vemos más allá, pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, que eso que está allá, eso pertenece a la realidad de Dios. Lo nuestro es limitación. Nosotros somos limitados, hasta cierto punto llegamos. La realidad ciertamente que va más allá, y es eso lo que nosotros pedimos y eso es lo que nosotros queremos. Pero ñañacambotaña ahí, bebé. Ñañacambotaña ahí, bebé. Estamos y damos vuelta y nos golpeamos aquí y allá, ¿verdad? Nos es difícil, tenemos que hacer, tenemos que mirar, dar la vuelta, buscar cómo tenemos que hacer para pasar, y eso es entender ese camino que encontramos. Nuestra limitación es esa barrera, justamente. Ese es nuestro límite. Ahí está el límite, hasta ahí llega. Esa es mi condición humana, hasta ahí llego. Lo otro es una condición que solamente la logramos, esa condición la logramos solamente con la ayuda de Dios. Es decir, esa plenitud de vida que se va a realizar, pero puesta en manos del Señor. Un camino que se realiza de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, no pudiera realizar el Señor un gesto decisivo. El verdadero milagro, por lo tanto, es Jesús. Tenerlo, conseguirlo, conquistarlo. Ese es el verdadero milagro. El único prodigio es el amor que ofrece, la esperanza que nos abre, el reino cuyas puertas nos señala. Es el amor que ofrece. Quien busque algo distinto tienta a Dios y le niega. Tienta a Dios y le niega. ¿Por qué le está tentando a Dios? ¿Y por qué le está negando a Dios? Y porque ¿quién es el creador del hombre? Dios. ¿Cómo Dios nos crea? Y nosotros somos limitados. Cuando la Biblia te está hablando y te está diciendo que fue creado el hombre en el sexto día, con eso te está diciendo que el hombre es limitado. Y esa es la limitación, ¿verdad?, que viene por antonomasia, es decir, por esencia. El ontos, la esencia del hombre. Somos limitados. Y con esto nosotros estamos tentando a Dios, porque nosotros estamos queriendo ir mucho más allá de nuestras mismas posibilidades. Lo importante es entender, vivir, comprometernos, aceptar. Por eso es una aceptación total de la propuesta de Dios. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir sobre este capítulo tan interesante de las tantas tentaciones que tenemos en nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.